actúan por instinto. Han habido experimentaciones, mira, donde particularmente con el mono, ¿no?, se determinan algunos patrones para orientarlo a que haga ciertas acciones, pero como tal no es un razonamiento, finalmente sigue siendo instintivo. De hecho todavía sigue habiendo investigación científica para determinar el grado de inteligencia de algunos animales. Sin embargo, todavía a la fecha consideramos que son animales que actúan por instinto. Nosotros seguimos actuando por inteligencia. Pero bueno, no, el debate está. Hay algunos autores que afirman que tienen grado de inteligencia y que ese grado de inteligencia en algunos miles de millones de años va a evolucionar y podría crear ya otro nivel de inteligencia, por así llamarlo, en algunos otros seres animales. Por lo mientras, se sigue escribiendo la investigación al respecto. Si el tema está abierto, pues, para explicarme, sigue estando abierto las cartas están en la mesa y se sigue hablando al respecto. Okay. No, pues muchas gracias, profesor. Fue un placer. El gusto. Le agradezco que me haya cedido 15 minutos de su valioso tiempo. Gracias. Chécalo, a ver cómo quedó. Michelle, ¿a qué te dedicas? Bueno, ahorita estoy trabajando para lo de la tesis, para titular. ¿Por qué? ¿Dónde estudias? En la tesis en la UNAM. ¿Por qué te decidiste a dedicarte a esto? A psicología. Bueno, una vez tuve una clase en la prepa y me gustó mucho. Me di cuenta que el comportamiento humano es muy complejo y me agradó mucho interesarme. Aparte, mi profesora era muy buena y daba unas explicaciones que a mí, bueno, me intrigaron, ¿no? Yo quise conocer más porque, bueno, solo fue un semestre y eso todavía no había decidido qué estudiar y me llamó mucho la atención lo que era la psicología. ¿Qué edad tienes? 27. ¿Qué es la psicología? Bueno, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, aunque bueno, voy a diferir un poquito en lo que es ciencia, porque se dice mucho que es una ciencia y eso es lo que a mí me enseñaron en la escuela. Sin embargo, también no creo que haya alcanzado todavía esos estándares de ciencia. ¿Por qué? Porque difieren mucho. Debido a que hay diferentes psicologías, los psicólogos como que aún no nos hemos puesto de acuerdo en realidad en un objeto de estudio en sí mismo. Como que todavía hay muchas cosas que difieren. Entonces, yo no lo puedo considerar como una ciencia como tal. ¿Es amplia lo que estás estudiando? Bueno, de psicología sí hay, es que digamos hay, por ejemplo, psicología del deporte, psicología forense, pero no sé si te refieras a eso o a los diferentes, por ejemplo, hay lo que es el psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanismo, la Gestalt, o sea, hay muchísimas, digamos, derivaciones de lo que es psicología. ¿Cómo determinas y evaluarías el caso de un paciente? Bueno, primero mediante una entrevista, el paciente llega y entonces mediante una entrevista va sacando los datos que necesita y el motivo de consulta de lo que te está diciendo el paciente. Mediante la entrevista, el paciente más o menos te va diciendo qué es lo que le pasa, entonces tú haces una evaluación y debido a eso tú más o menos ya ves lo que podrías o cuál podría ser el tratamiento y lo que sería seguir para el paciente. ¿Qué es lo que más necesitas tú para poder ayudar? Mucha investigación porque a veces el paciente llega y te dice sobre un caso en específico, pero uno piensa que el psicólogo ya lo sabe todo, sin embargo no, tienes que investigar porque cada persona es diferente. Entonces tienes que irte a los libros, a muchas de las terapias e investigar. ¿Cuál ha sido tu caso más difícil y por qué? Bueno, una vez tuve un joven que no le gustaba el contacto con la gente, tenía depresión, había intentado suicidarse, aparte tenía un conflicto muy grave porque él era homosexual y aún no lo había, su familia no era algo que él haya dicho, entonces eso le generaba
generaba muchos conflictos porque en su familia su papá siempre fue muy machista y siempre criticó, entonces él no lo decía como tal. Aparte fue un niño que sufrió bullying, siempre fue un niño muy maltratado, entonces no le gustaba a la gente, no salía, no se relacionaba con los demás, cuando hablaba con otros siempre él decía que lo rechazaban. Inclusive cuando él entró, su postura era muy, él entraba así, encorvado, hablaba muy pausado, fue muy difícil el caso. ¿Qué te motiva a trabajar mejor? El bienestar de los pacientes es algo que a mí me motiva mucho, el hecho de que ellos puedan llegar a sentirse bien, de que puedan tener buenos resultados al estar haciendo la terapia. ¿Qué haces para mejorar tu desempeño profesionalmente? Lo que hago es investigar, es que se requiere mucho estar investigando, leyendo, eso creo que es básico que debe hacer un psicólogo, o sea, actualizarse mucho. ¿Prefieres trabajar sola o con la ayuda de otras personas? Yo creo que la psicología es un trabajo multidisciplinario. Se necesita también la ayuda, por ejemplo, hay casos en donde se necesita un psiquiatra, por ejemplo, y es bueno estar colaborando con él, dependiendo del caso, pero pienso que inclusive llegar la terapia en compañía de otro psicólogo ahorita, bueno, no se puede eso muy bien porque sería muy costoso. Sin embargo, como dicen, los casos piensan mejor que una, y a mí sí me gusta trabajar con otras personas. ¿Cuáles han sido algunos de tus logros? Tuve un paciente que también tenía depresión debido al fallecimiento de un familiar. Él había dejado de hacer muchas cosas, tenía baja autoestima. A partir de una terapia, porque nosotros, yo manejo lo que es cognitivo-conductual, entonces a base de algunos ejercicios, él pudo mejorar, inclusive él, después de unas 3 terapias más o menos, de 3 sesiones, él manifestaba que se sentía mucho mejor y había empezado a hacer otra vez las cosas que había dejado de hacer, entonces se sintió mejor. Finalmente, ¿crees que la psicología es una ciencia o una disciplina? Como te comenté anteriormente, me parece que es más una disciplina. Está en ese proceso. Por ejemplo, los conductistas son los que llegaron a querer hacer más o menos como que la definición de ciencia, porque ellos lo que querían era que fuera observable, cuantificable, cosas que la ciencia requiere para que, por ejemplo, como las matemáticas, que son ciencias exactas. Entonces yo pienso que es más una disciplina que está en proceso de hacer ciencia, pero yo no sé si pueda llegar al momento, debido a que son procesos muy complejos de las personas. Gracias por haberme brindado un poco de tu tiempo. No me contrario.